Usted sale a la calle, por ejemplo, a predicar o como a viajar, sale a la calle. Y todo lo que se va a encontrar es carne de puerco. Pues Cuba se come carne de puerco en todas partes. Entonces, es otra cosa que nos sucede a nosotros cuando viajamos también, que nos pasamos días sin comer. ¿Entiendes? Porque no podemos comprar en la calle esta comida, porque todo lo hacen con grasa animal. Entonces yo llamo a mi esposa y le digo, mi amor, tengo una mala noticia que dar. Y que ella me dice, ¿cuál es la mala? Una mala y una buena. ¿Cuál es la mala? La buena primero. Le digo, bueno, la buena es que fueron muchas personas al lugar. Y oye, qué bueno, ¿cuántos fueron? No, fueron como 20 personas aproximadamente por allí, y como 17 tomaron la decisión. Oh, qué bueno. Y la mala, bueno, la mala que me robaron toda la ropa. Y dice, no, eso no es mala, así no tengo que lavar tanto. Y enfrentamos muchas veces incursiones de otros grupos independientes. Grupos independientes que querían unirse con nosotros. Y realmente nunca vimos a personas como los hermanos de la Reforma. Es decir, tuvimos mucho contacto con otros grupos independientes, pero jamás se consolidó la unidad. En cambio, cuando el pastor Bailey nos visitó, estuvimos conversando, estuvimos analizando la doctrina y demás, ese amor, ese cariño, esa entrega, eso fue lo que nos hizo que el grupo de Santiago, esa pequeña iglesia, que de alguna manera Dios nos mantuvo por tanto tiempo fuera de la iglesia adventista, nos uniéramos. Y le digo a todas las personas que nos están viendo que no nos arrepentimos de la unidad con nuestros hermanos de la Reforma. Amén. Yo no me había convencido todavía. Él me estaba dando el mensaje, pero todavía no estaba convencido, porque yo tenía la esperanza de poder hacer la reforma dentro de la iglesia. Tú sabes que tú tienes tus hermanos, que tú amas. Claro. Y que yo nací en la iglesia, pero no nací en la iglesia adventista, ¿no? Entonces yo quería llevar esa reforma, quería llevarla a la iglesia. Pero él dijo unas palabras que dije, verdad, no, eso no se puede. Él dijo, la escalera no se barre de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y entendí que la reforma tenía que empezar en la cabeza, que una iglesia local no podía hacer nada, y la cabeza estaba desgraciadamente podrida. Y entonces mi esposa fue la primera que dio el paso al frente. Martín Lagón se ha llamado, ¿quién se quiere enterar a la reforma? Mi esposa dio un paso al frente y yo la miré y dije, pero ¿qué impulso que ella cogió? Si yo todavía no he dado el paso yo. Pero bueno, como es algo individual, hermano, la comprendí. Después dio Maribel el paso y entonces yo di el tercer paso, lo di yo. Y ahí todos los demás se unieron. Y gracias a Dios, bueno, formamos un grupo hermoso. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a esta entrevista para SMI Noticias Internacionales. Soy Jonathan Rodríguez y me encuentro en República Dominicana. Y tengo aquí a mi lado al pastor Jesús y al pastor Omar. Ellos son de Cuba. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Gracias por atender la entrevista, pastor. Qué gusto, pastor Omar. Muchas bendiciones. Bueno, cuéntenos, pastor, un poquito de usted brevemente. Sé que ahora no está en Cuba. ¿Dónde está trabajando ahora, pastor? Bueno, yo me encuentro trabajando ahora bueno, primeramente quiero saludarlos a todos. Sé que esto va a llegar a muchas partes del mundo y quisiera que la bendición nos alcanzara a ustedes y que pudieran entender la situación de nuestro país, Cuba, que aunque esté en otra parte, ahora atendiendo, pero me siento relacionado mucho con mi país, con Cuba. ¿A dónde está trabajando ahora, pastor? Bueno, yo estoy en Guyana Inglesa. Guyana Inglesa. Gracias, pastor Jesús. Pastor Omar, cuéntenos usted qué cargo tiene en Cuba, pastor. Amén. Bendiciones también para nuestros hermanos a nivel mundial y agradecido a hermano Jonathan por darnos esta invitación de poder hablar acerca de nuestro país, de nuestra pequeña isla. Sí. Por la gracia de Dios, estoy ocupando el cargo de presidente de la asociación. Hace un tiempo atrás, el pastor Avellaneda y el pastor Domel Coronel estuvieron en Cuba reorganizando la asociación y también dando seminarios acerca de la evangelización y preparando a los obreros para que, es decir, tuvieran nuevas fuerzas para salir al campo a trabajar. Y en esa reorganización, este servidor salió como presidente de la asociación. Muy bien, pastor, qué gusto. Bueno, pues vamos a hacerles algunas preguntas tocante a la obra en Cuba
Y vamos a empezar con la primera pregunta, Pastor Jesús. ¿Hace cuánto tiempo, bueno, quizás algo recuerda, Pastor, cómo llegó la obra, hace cuánto tiempo más llegó nuestro mensaje a Cuba? Bueno, adelante, Pastor. Sí, bueno, según yo conozco, ¿no? Porque yo era adventista del séptimo día. Entonces, no sabía que existía el movimiento de reforma. Yo no sabía que existía el movimiento de reforma y mucho menos de que hubiera mártires dentro de la reforma. Yo hablaba de Martín Lutero, Juan Hus, Wycliffe, Jerónimo, Zwinglio, Juan Calvino y todos esos grandes personajes de la historia. Y no sabía que había otra historia dentro del mismo pueblo adventista, no la conocía. Hasta que un buen día, bueno, pues comencé a ver un poco la historia y algunas informaciones que me dieron y supe que había otra iglesia adventista, la cual se llamaba Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Y hablé con mi esposa y le dije, mira, ahora me acabo de enterar recién de que hay otra iglesia. Ya que yo sabía que la iglesia adventista iba cuesta abajo. Y entonces empecé a contactar con ellos. Me dieron algunos libros, alguna información y demás. Lo interesante es que es de una manera misteriosa. Se dice que una señora llegó allí al pueblo de Altagracia, dio el mensaje, ellos lo recibieron, aceptaron el mensaje, la señora se fue y hasta el día de hoy no se sabe quién es esa señora, no se conoce su paradero. Hemos preguntado en la Asociación General y a algunos pastores y no la conocen. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso debe de ser ya hace unos 17 o 16 años, por ahí más o menos. Pero, pastores, ustedes me comentaban hace un momento que decían que en Cuba, pastor, la obra llegó, el mensaje de la reforma llegó hace muchos años antes. Sí, también tengo esa información. Se dice que los primeros que llegaron a Cuba con el mensaje adventista fueron el movimiento de reforma. De una manera u otra, no sé cómo no fueron más. Y se dice que un grupo de pastores adventistas visitaron la isla, llegaron a cierto lugar y como guardaban el día de reposo, le dijeron, mira, hay un grupo que guarda el sábado. Y entonces llamaron al grupo y de ahí comenzó entonces lo que era el mensaje adventista. Pero se dice que fue el mensaje primero que llegó a Cuba, fue el de movimiento de reforma. Ah, muy bien, bueno, qué interesante. Bueno, ya vimos un poquito de cómo empezó el mensaje. Pastor Omar, ¿cuántos miembros hay en Cuba actualmente? Bueno, actualmente somos 65 miembros. 65 miembros. ¿Esos miembros están divididos en cuántos grupos o iglesias, pastor? Allá tenemos alrededor de 8 iglesias. 8 iglesias. En varias provincias. Veíamos el día de ayer que nos presentaba un mapa que bueno, Cuba es pues una isla, ¿no? Sí, ¿Cuántos kilómetros tiene de largo, por así decirlo? ¿Recuerda, pastor? No recuerdo la cantidad de kilómetros. Oh. Sí, sé que es más grande que Dominicana y que en otras islas. Es una de las islas más grandes. Bueno, para llegar entonces más o menos quizás del norte al sur o cruzar la isla, más o menos ¿cuánto trayecto? Eso más o menos llevaría de 16 a 18 horas. Ah, es grande, es grande. Bueno, y hablando, pastor, bueno, tienen 64 miembros. ¿Cuántas? 65. 65, perdón. ¿Cuántas iglesias me dijiste? 8 iglesias. 8 iglesias. Ahora, pastores, y a nuestras personas que nos están viendo, ¿cuáles son los retos que ustedes tienen al evangelizar, en la evangelización? Entiendo que usted, bueno, ya no está ahí, pastor, pero ahí estuvo trabajando. ¿Cuál es el reto más grande que tienen para dar el mensaje en Cuba? Cuando hablo de reto, los desafíos, las dificultades. Claro. Bueno, yo fui el tercer presidente de Cuba. Ya había habido 2 presidentes antes que yo. Cuando yo llego y cojo la presidencia de Cuba, entonces que comienzo a visitar las demás iglesias, donde me doy cuenta de las dificultades que existían en cuanto al transporte. Para ponerte un ejemplo, yo a veces salía un domingo o un lunes, salía para mi provincia, Camagüey, y tenía que amanecer allí en esa terminal hasta el otro día y a veces hasta 2 días. Estar ahí en la terminal. En terminal, para coger entonces un transporte para ir a otra parte. Muchas veces dormía en potrero, otras veces dormía en escalera. Yo recuerdo que una vez el pastor Luis Alvarado y yo en Santiago de Cuba tuvimos que dormir en la escalera de un apartamento. Y como a las 4 de la mañana, un señor con un machete
fue donde estábamos nosotros. Él se ríe porque fue en donde vive él. No Santiago. sucedió eso. Claro, nosotros nos asustamos porque traía un machete en la mano. ¿Entiendes? Estábamos en una escalera ahí durmiendo en la escalera. Eso nos ha pasado a nosotros muchas veces. De dormir en terminales, de pasarnos 2 y 3 días en la carretera. Es decir, un trabajo que podíamos hacer en una semana nos coge un mes. Wow. Nos coge un mes. Entonces, entiendo que no hay transporte, no, ¿cómo es el transporte allá o por qué esa dificultad? Realmente el transporte, el país tiene transporte, lo que está complicado. Es decir, para nosotros podernos mover de una iglesia a otra, a veces tenemos que reservar un transporte de un mes a otro. Wow. Y entonces a veces llegamos a las iglesias y decimos, bueno, nos vamos a pasar acá una semana y nos vamos para aprovechar ese transporte, es decir, que está reservado ya. Pero muchas veces hay dificultades en la iglesia, hay problemas, hay situaciones y entonces perdemos ese transporte y ya entonces tenemos que seguir, como dice el pastor, hacia rumbo y a veces tenemos que pasar lo que dice el pastor Bailey. En su tiempo fue así y sigue siendo la situación del asunto de transporte, sigue siendo uno de los problemas, uno de los obstáculos que tenemos para nosotros avanzar en Cuba. También el asunto de la alimentación. Yo le contaba hoy a un pastor mexicano, ahora no me acuerdo del nombre, que en Cuba hoy los cubanos viven para comer y para comer lo que aparezca, porque como la cosa está tan difícil, lo que aparezca y lo que pueda llenar el vientre, ellos aprovechan todo. Y entonces a la hora de nosotros poder hablar de reforma por salud, de poder presentar el mensaje de salud, es un poco difícil para las personas, se les hace un poco difícil dar ese paso en estos principios. Pero le contaba también al hermano pastor que en medio de eso hay personas que están decididas, que saben que es una lucha, que saben que es una batalla que tienen que enfrentar, pero quieren seguir adelante. Y eso es bueno porque nos motiva a nosotros, a pesar de los problemas que hayan, nos motivan que todavía hayan personas que saben que tienen que enfrentar problemas, que tienen que enfrentar cambios en su vida, pero quieren seguir persistiendo. Y eso es maravilloso porque nos da una señal de que Cuba puede levantarse. Déjenme decirles que años atrás Cuba tenía hasta más de 100 miembros, pero hoy tenemos 65, hemos descendido porque han emigrado hermanos, han fallecido algunos, otros se han apartado, pero el gran desafío para Cuba en este momento es crecer y queremos hacerlo con la ayuda de Dios, no importando los obstáculos. A pesar de que le agradecemos a la iglesia a nivel mundial, a los hermanos a nivel mundial que han ayudado a Cuba y que espero que la sigan ayudando para que nosotros podamos seguir avanzando. Gracias, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Sin duda el trabajo es mucho, pero ahora, bueno, okay, ese es en la parte de transporte, pero en la parte de publicaciones, de folletos, lecciones de escuela sabática, ¿cómo le han hecho hasta ahora, pastor? Bueno, es muy difícil en Cuba esa situación. En primera porque en la vez que yo visité Curazao, que fue la primera vez que salí del país, después fue en un simposio parecido a este, el pastor Pablo Unker nos dice, ahora vamos para el parque a predicar. Y fuimos para el parque. Yo nunca había visto eso. En la glorieta del parque se puso todos los instrumentos, tocaron los instrumentos. El Estado brindó todas las sillas, como esta silla, la pusieron allí. Vinieron las personas, se sentaron del pueblo y se empezó a dar el mensaje. Yo vi la policía que venía. Y yo pensé que venía a quitar eso. Y nada, para ver cómo estaba la situación, para ver si estaba en paz el lugar para protegerlos a ellos. Y entonces ahí se dio el mensaje públicamente, en Cuba no se puede hacer eso. Yo no puedo llegar a una glorieta, a un parque y reunir un grupo de personas, no podemos hacer eso. En esa parte estamos limitados. En cuanto a eso, en cuanto a la propaganda tampoco, no se permite colportar. No se permite colportar. Usted puede tocar una puerta, la persona lo recibe, usted le puede predicar la palabra de Dios, pero usted no puede. Claro, nosotros damos trataditos también, en la calle damos trataditos, pero comportar como tal, vender libros, no podemos. ¿Pero por qué? ¿Porque está prohibido? Está prohibido. Ok. Y me imagino que, bueno, aparte que está prohibido, pues también la situación económica no permitirá que alguien adquiera también un libro. También. Bueno, sí, a ver, es lo que decía el pastor Umar. Aunque la cosa está difícil, pero a la gente le gusta, ¿entiendes? Claro.
y hacen su ahorrito y se compran sus cosas. Les gusta. Cuba es un país muy abierto al cristianismo. Es muy abierto, a pesar de todo, es un país abierto al cristianismo. Y nos atiende. Y es como decía él, usted sale a la calle, por ejemplo, a predicar, o como a viajar, sale a la calle. Y todo lo que se va a encontrar es carne de puerco. Pues Cuba se come carne de puerco en todas partes. Entonces, es otra cosa que nos sucede a nosotros cuando viajamos también, que nos pasamos días sin comer, ¿entiendes? Porque no podemos comprar en la calle esta comida, porque todo lo hacen con grasa animal, ¿comprende? Es una de las dificultades. Ahora, la otra que decía él es correcto también. El mensaje no es que sea impopular, es el mensaje más popular que existe, el nuestro. Y lo damos y las personas se convierten, porque de hecho nosotros nos convertimos cuando escuchamos el mensaje. Claro. Y vimos que la reforma pro salud era la mejor vía para mantenernos sanos y saludables. Eso lo aceptamos rápido. Pero la situación en Cuba en cuanto a alimentación y el mensaje sí está un poco chocante. Y aún así la gente lo acepta. Hemos tenido días de que hemos pasado semanas arroz solo blanco, con aceite por arriba, más nada, ya. Porque no hay huevos, no hay esto, no hay lo otro. Y eso, de cierta forma, atrasa un poco la obra, porque la misma energía que yo tengo cuando como un buen plato de comida y salgo a predicar no es la misma que tengo cuando... Y no te estoy hablando de caminar 14 kilómetros, 7 kilómetros, a pie, caminar, y llegar con los pies inflamados, y subir loma y bajar loma. Eso que estamos haciendo. Por eso que se requiere que el hermano Omar ahora, y se pidió aquí, y ya se le dio la ayuda para comprar su motor. ¿Comprende? Porque es más factible para él hacer esa obra. Wow. Pastor Omar, cuéntanos alguna experiencia de estas que tú has vivido en esos retos, en esas necesidades. Algo breve que nos puedas contar para compartir con los hermanos de cómo tú haces tu trabajo y también pues quizás lo que has pasado, lo que has tenido que enfrentar y que por la gloria de Dios pues nos da la fuerza, ¿no? Para cuéntanos algo. Amén. Yo recuerdo que cuando, por la gracia de Dios, el pastor Bailey nos visitó a nosotros, que éramos un grupo adventista, que ya teníamos aproximadamente casi 10 años reuniéndonos aparte de la iglesia adventista, pero ya teníamos la reforma por salud, ya habíamos rescatado muchas cosas de la senda antigua, y cuando el pastor iba allá y nos predicó de la reforma y pudimos establecer la unidad con ustedes, entonces nos bautizamos y ellos decidieron que yo fuera obrero del campo allá en Santiago. Gracias a Dios me esforcé por tomar ese cargo. Realmente no quería. Me recuerdo al pastor Bailey que le decía que no quería trabajar sin tener que... Como laico, ¿no? Exacto. Pero ellos insistieron de que necesitaba tener un tiempo completo a la obra. Y le doy gracias a Dios por eso. Realmente eso me ayudó mucho. Recuerdo un tiempo difícil para nosotros de Cuba fue cuando la COVID. Fue un momento difícil y triste porque también tuvimos la baja de un hermano en Ciego de Ávila, el fallecimiento de un hermano en Ciego de Ávila. Pero allá en Santiago de Cuba no dejamos de trabajar. Recuerdo que en ese tiempo estábamos estudiando con un matrimonio pentecostal y recién habían llegado a la iglesia. Cuando aquello nos permitía, el gobierno nos permitía salir a las calles hasta las 2 de la tarde. Es decir, por la mañana hasta las 2 de la tarde y había un toque de queda. Después de las 2 de la tarde no podías estar en la calle porque si no te ponían una multa. Y si te cogían en varias ocasiones, podías ir preso por estar fuera del lugar. Por supuesto, lo hacían por el bien de la población. Es decir, en ese momento difícil, había que seguir trabajando con este matrimonio porque ellos estaban deseando conocer y entrar en la reforma. Entonces yo me iba a pie desde mi casa hasta la casa de estos hermanos. ¿Cuántos kilómetros? ¿O cuánto tiempo caminabas? Bueno, caminaba más o menos como 2 horas. Más o menos caminando. Atravesando por toda la ciudad y le daba los estudios. Cada semana le daba más o menos como 2 o 3 estudios, iba y venía. Pasaba también por casa de otros hermanos que lo confirmaban y lo hacía constante en la semana. Realmente fue una experiencia hermosa porque al final este matrimonio decidió y por la gracia de Dios, aún siendo anciano, tuve la oportunidad de bautizarlos y hoy militan entre nosotros.
También tuvimos una hermana enferma de COVID en el hogar y la acogimos porque los hospitales en aquel entonces estaban en condiciones terribles. Ella entró en un momento de pánico, pero nosotros oramos y le dijimos, vamos a la casa. Allí preparamos remedios naturales y con ella compartimos su experiencia en la enfermedad, y fue hermoso porque su hijo, que no es cristiano, vio el amor de Dios a través de eso, y hoy, a pesar de que todavía no ha dado su paso de decir un sí por el Señor, por lo menos sabe que hay un Dios que existe, hay un Dios que ama y que se interesa por su pueblo. Qué bueno, ¿no? Qué bonito, ¿no? Yo creo que siempre hay experiencias maravillosas. Pastor, ¿alguna otra experiencia que usted quiera contar que nos ayude a la hermandad a nivel mundial a conocer, pastores, que a veces nos centramos, hermanos, solamente en nuestro país? Y ayer platicábamos en una exposición que se hizo aquí en el simposio sobre Cuba. A veces quizás alguien puede pensar en sus países que somos pobres, que tenemos carencias, pero cuando vemos hacia otro lado, ¿no? Nos damos cuenta que hay personas en mayor necesidad y en mayores retos. ¿Algo que quiera comentarnos, pastor? Bueno, el pastor Omar fue humilde cuando habló. Yo fui en uno de los recorridos que hice, llegué a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba además tenía 2 miembros, ya una falleció. Y entonces me dice el hermano, hay un grupo adventista que se está reuniendo en Planta, ¿no? Era una zona de Planta. En la zona de Planta. Y yo dije, no, vamos para allá. Y yo llego. Cuando yo llego, ¿verdad? Estaban en el edificio arriba, la parte de arriba, reunidos allí. Yo no me senté adelante, yo me senté atrás. Y gracias a Dios por eso, porque los demás pastores que llevaban siempre se sentaban adelante. Entonces los criticaban. Pero yo me di cuenta que ellos tenían la misma característica que nosotros. Eran vegetarianos, sabían que era un solo matrimonio, bueno, todas esas cosas. Y entonces él me dice, pastor, si usted quiere, pase para adelante y tenga la palabra. Pero ya le había predicado el hermano Omar. Y decía, bueno, ¿qué yo voy a decir? Si yo he aprendido con este muchacho. He aprendido mucho. Entonces, bueno, había una estampa de la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. Entonces empecé a hablar sobre esas cosas. Me invitaron al parque ese día, fui al parque y yo lo invité a mi casa. Allá en Nuevita, que está, si tú sales de Santiago a las 6 de la tarde, que sale la guagua, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Y llega a Nuevita como a las 4 de la mañana. Sí, más o menos. Más o menos. Y fueron allá. Y se pasaron una semana en mi casa. Y entendieron de que éramos los mismos. Y entonces decidieron unirse a nosotros. Mira, nosotros te hablamos a ti de que tenemos necesidad, de que a veces no comemos, y es verdad, no es mentira. Y todas esas cosas, pero cuando uno ve el resultado, se olvida de todo eso. Yo, por ejemplo, fui a Baracoa. Baracoa, te estoy hablando que yo estaba en una loma. Fíjate, qué cosa más interesante está. Yo estaba en una loma y tenía loma abajo, pero tenía loma arriba también. Y entonces vamos a dar una semana de conferencia. Y yo le decía al pastor Roberto, ¿y crees que vendrán las personas? Tranquilo, tú vas a ver que van a llegar. Y estoy sentado en el portal así porque es un monte. Y yo vi una lucecita, una filita de lucecita que venía. Eran los hermanos de la iglesia, 17 personas. Amén. Llegaron esa noche allí y todas las noches llegaban a recibir la conferencia. Entonces, esa es la recompensa. Claro, ¿no? La recompensa, te hace olvidar de todo. Te hace olvidar del hambre, te hace olvidar de las necesidades, te hace olvidar de todo. Y cuando te vas para atrás, aunque estés una noche en la terminal o 2 noches, tú te llevas recuerdo ese bonito de que ya tú dejaste un grupo en un lugar que ya le diste la palabra y demás, y te va con regocijo. Y una vez de esos transportes que yo fui, de esos viajes que fui allá, me robaron toda la ropa, la poquita ropa que tenía. Bueno, me dejaron nada más que con la ropa que tenía puesta. Me lo robaron todo. Entonces yo llamo a mi esposa y le digo, mi amor, tengo una mala noticia que darte. Y que ella me dice, ¿cuál es la mala? Una mala y una buena. ¿Cuál es la mala? La buena primero. Le digo, bueno, la buena es que fueron muchas personas al lugar. Y oye, qué bueno, ¿cuántos fueron? ¿No? Fueron como 20 personas aproximadamente por allí. Y como 17 tomaron la decisión. Oh, qué bueno. Y la mala, bueno, la mala que me robaron toda la ropa.
Dice, no, eso no es mal, así no tengo que lavar tanto. Pero ella lo hizo para que yo no me sintiera mal, ¿entiendes? Entonces, bueno, ahí rápidamente Irma Moreiro, no sé si la conoce. No, no la conozco. Irma Moreiro es la mamá de Idel Suárez. Idel Suárez, sí, la he escuchado. Se enteró que me habían robado la ropa y me mandó enseguida dinero y pude recuperar algunas cositas, ¿ves? Y Idel Suárez también me mandó un dinero también y pude comprarme una ropita y eso. Pero es tan lindo el movimiento de reforma, es algo tan hermoso cuando tú ves los hermanos como se ayudan. Yo en otras iglesias veía a los pastores que llegaban y los veía como personajes grandes, iban para los hoteles de 5 estrellas. Y cuando yo veo a los pastores nuestros que llegan y se acuestan en el piso y el dinero que traen lo comparten entre los hermanos, y vi uno que se fue en chancleta porque dejó todos los zapatos. Uno dice, verdaderamente este es el pueblo de Dios. Amén, amén. Y ese es el ejemplo que nos han dado a nosotros. Donde quiera que llegamos nosotros es lo mismo, hermano. Amén, Si hay que dormir en el piso, dormimos en el piso. Si hay que un potrero, dormimos en un potrero. Pero ese es el ejemplo que hemos tenido de ellos. ¿Entiendes? Y es que proyectamos ese ejemplo. Amén. Yo quisiera decir algo. Nosotros allá en Santiago de Cuba enfrentamos muchas veces incursiones de otros grupos independientes. Grupos independientes que querían unirse con nosotros. Y realmente nunca vimos a personas como los hermanos de la Reforma. Es decir, tuvimos mucho contacto con otros grupos independientes, pero jamás se consolidó la unidad. En cambio, cuando el pastor Bailey nos visitó, estuvimos conversando, estuvimos analizando la doctrina y demás, ese amor, ese cariño, esa entrega, eso fue lo que nos hizo que el grupo de Santiago, esa pequeña iglesia, que de alguna manera Dios nos mantuvo por tanto tiempo fuera de la iglesia adventista, nos uniéramos. Y le digo a todas las personas que nos están viendo que no nos arrepentimos de la unidad con nuestros hermanos de la Reforma. Amén. Creo que ha sido una experiencia maravillosa y sigo viviendo una experiencia maravillosa entre ustedes. Amén. Pastor, yo quisiera Adelante, mencionar algo. No quiero irme sin decir esto, ¿no? Dios envió hombres maravillosos como Martín Laguna, su papá también, el pastor Pedro Ruiz, que ya falleció. Pedro Ruiz, que me contaba que cuando él fue a Baracoa tenían que bautizar en el río Miel, escondido en la madrugada. Ponían los carros para el río y ahí bautizaban a las almas. El pastor Martín Laguna, el pastor Felipe Acuña, el pastor Danilo, el pastor Idel Suárez, que fue también el pastor Luis Alvarado, Fisicaro, este grande ahora, no me acuerdo el nombre de él. Luis Fernández. No, Luis Fernández, fue maravilloso Luis Fernández, un gran amigo. Ay, chicos, se me olvida que fue 3 veces allá, que ahora está director misionero nacional mundial. Pablo Unger. Pablo Unger, mi amigo Pablo Unger, que andamos siempre para arriba y para abajo. Y Pablo Unger, fuimos por toda Cuba, pasamos nosotros y vivimos aventuras bonitas. ¿Quién se me queda por allí? Bueno, esos maravillosos pastores, hermano, fueron los que llevaron la reforma a Cuba. Tu papá fue el primero, fue uno de los primeros que fue allá. No tuve el honor de conocer, pero todos los que conocí, supongo que hayan sido iguales todos, porque fueron personas maravillosas. Yo recuerdo que cuando nosotros nos convertimos, fue Martín Laguna a la casa. Habíamos 23 personas escuchando el mensaje de Martín Laguna. Yo no me había convencido todavía. Él me estaba dando el mensaje, pero todavía no estaba convencido, porque yo tenía la esperanza de poder hacer la reforma dentro de la iglesia. Tú sabes que tú tienes tus hermanos, que tú amas. Claro. Y que yo nací en la iglesia, pero no nací en la iglesia adventista, ¿no? Entonces yo quería llevar esa reforma, quería llevarla a la iglesia. Pero él dijo unas palabras que dije, verdad, no, eso no se puede. Él dijo, la escalera no se barre de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y entendí que la reforma tenía que empezar en la cabeza, que una iglesia local no podía hacer nada, y la cabeza estaba desgraciadamente podrida. Y entonces mi esposa fue la primera que dio el paso al frente. Martín Laguna se ha llamado, ¿quién se quiere enterar a la reforma? Mi esposa dio un paso al frente y yo la miré y dije, pero ¿qué impulso que ella cogió? Si yo todavía no he dado el paso yo. Pero bueno, como es algo individual, hermano, la comprendí. Después dio Maribel el paso y entonces yo di el tercer paso, lo di yo.
Y ahí todos los demás se unieron. Y gracias a Dios, bueno, formamos un grupo hermoso. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues bueno, pastores, qué dicha escuchar un poco de sus experiencias, conocerles. Y bueno, ya para despedirnos de esta sección especial de SMI Noticias Internacionales, brevemente, pastor, ¿cómo podemos ayudar a Cuba? ¿De qué manera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que por la gracia de Dios, vuelvo a dar gracias a Dios por participar en el simposio y llegar a tiempo para poder oír los mensajes, pero también para poder oír acerca del interés que tienen es decir, las otras asociaciones por Cuba. Y realmente tenemos mucha necesidad, ahora tenemos mucha necesidad, tenemos muchos retos, pero creo que Dios está abriendo las puertas para cubrir esa necesidad. Una de ellas es el asunto de publicaciones. Realmente Cuba no tiene medios para hacer tratados, no tiene la forma de cómo poder impartir su mensaje, pero cuando llegué aquí al simposio ya me enteré a través del pastor Omel que ya estaba haciendo una recolecta para poder obsequiarle a Cuba una impresora, que será, mis hermanos, de gran bendición para nuestro país. Creo que con esa impresora vamos a poder hacer tratados y vamos a poder seguir llegando un poquito más. Acerca de transporte también, hablábamos ayer acerca de transporte. El pastor Morris pudo demostrar allí la gran necesidad que tenemos como obreros de transporte en nuestra zona, es decir, en la ciudad y en las provincias que trabajamos, y estamos necesitados también de transporte allá. Alimentos, también nuestra iglesia pasa dificultades, hay algunos miembros que están en momentos difíciles en la hora de alimentación. Son necesidades que tenemos, pero como dije ayer, en medio de todo eso, queremos seguir trabajando. Amén. Queremos seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Tenemos un gran desafío para Cuba en estos momentos, en esta nueva organización tenemos un gran desafío, tenemos grandes obstáculos, pero como yo le decía a mis hermanos allá en Cuba, no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos transporte, a veces no tenemos alimentación, se nos va la corriente, a veces no podemos comunicar, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero no vamos a mojar los pies, porque tenemos que seguir adelante en la obra para que Dios pueda aumentar la membresía en Cuba y podamos llegar a otros lugares. Amén, amén. Pues bueno, yo creo, pastores, que invitamos a nuestros hermanos a que oremos por la obra en Cuba y en todo el mundo, todo el mundo. Amén. Y comprendamos que posiblemente podemos tener necesidades, quizás tengamos carencias, pero siempre pensemos que en algún lugar del mundo, en algún lugar, hay hermanos que tienen aún más carencias que nosotros. Amén. Valoremos lo que tengamos, oremos por Cuba, y si ustedes pueden poner un granito de arena para que la obra en Cuba siga avanzando, comuníquense a la información que estará apareciendo en su pantalla para que ustedes puedan también colaborar con la obra en Cuba, con la obra en este país que, bueno, está creciendo para gloria de Dios. Amén. Pastores, les agradezco bastante que me hayan aceptado la invitación. Últimas palabras, pastor, para despedirse. Bueno, hemos dado gracias a todo el mundo, pero quisiéramos darle gracias también a la Asociación General, Amén. que ha sido muy benévola con Cuba, nos ha ayudado mucho, así que a los hermanos que trabajan en la Asociación General les damos las gracias por todas las cosas que ustedes han hecho y porque ustedes siempre han tenido presente a Cuba. Cuando hay un problema han mandado pastores para allá. Le damos las gracias también a todos los hermanos que en estos momentos están ya pensando en Cuba. Amén. 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 Pastor Omar. Bueno, yo también quiero unirme al pastor Jesús Bailey para darle gracias a todos mis hermanos. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ayudas y espero que los corazones se sigan moviendo para que podamos seguir avanzando. Lo necesitamos, mis hermanos. Que Dios les guarde a todos. Amén. Bien, muchas gracias. Esta fue una emisión especial de SMI Noticias Internacionales. Yo soy Jonathan Rodríguez con el pastor Jesús, con el pastor Omar. Y si Dios permite, nos vemos. Hasta la próxima. Amén.